Tío, corre, vámonos ya, te están buscando. El grito atravesó el murmullo elegante del restaurante como un cuchillo. Miguel levantó la vista de su plato, desconcertado. Una niña de unos 8 años corría entre las mesas, esquivando meseros y sillas. Su ropa estaba sucia, rota. Tenía el cabello enredado y los ojos muy abiertos por el miedo. «¡Qué carajo!», murmuró uno de los inversionistas. Miguel se puso de pie tan rápido que su silla casi se volcó. La niña llegó hasta su mesa y se aferró a su brazo como si fuera su salvación. «Señor, tienes que irte ahora», le gritó entre lágrimas. «Doña Carmen me dijo que te encontrara». «Oiga, niña, aquí no puede estar», intervino el capitán de meseros, acercándose con 2 guardias de seguridad. «No la toquen», ordenó Miguel con una voz que hizo que todos se detuvieran. Los inversionistas lo miraban con curiosidad y algo de molestia. Era una cena importante. Estaban cerrando un negocio millonario, y ahora tenían esta escena. «¿Cómo sabes quién soy?», le preguntó Miguel a la niña, agachándose para quedar a su altura. «Doña Carmen me enseñó tu foto. Me dijo que si algo pasaba, te buscara. Y pasó algo malo, tío. Muy malo». Miguel sintió algo extraño en el pecho. La niña lo miraba como si realmente lo conociera, como si tuviera derecho a estar ahí. «Señor Santa Cruz», interrumpió uno de los inversionistas, «tal vez podríamos continuar esto en otro momento». «Esperan 5 minutos», cortó Miguel sin voltear a verlos. «O se largan». La niña temblaba. Tenía una cortada en la mejilla y los nudillos raspados. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». «Lucía Morales». El apellido no le decía nada, pero había algo en esa cara que lo inquietaba. Una sensación de déjà vu que no podía explicar. «¿Y quién es doña Carmen?» «La señora que me cuidaba. Pero se la llevaron anoche. Unos hombres vinieron y...» La voz se le quebró. «Preguntaron por ti. Dijeron que te iban a encontrar». Miguel miró alrededor. Los otros comensales los observaban con curiosidad. Sus inversionistas estaban claramente incómodos. El capitán de meseros seguía ahí esperando órdenes. «Vámonos», le dijo a Lucía tomándola de la mano. «Pero señor Santa Cruz, la cena se acabó». Miguel sacó su cartera y dejó varios billetes sobre la mesa sin contarlos. Uno de los inversionistas se levantó. «Miguel, no puedes irte así. Tenemos que firmar los contratos». «Mañana». «Mañana no. Esto es urgente». Miguel se detuvo y lo miró con una frialdad que el hombre conocía bien. Era la misma mirada que ponía cuando despedía a alguien. «He dicho que mañana». Caminó hacia la salida con Lucía de la mano. Ella lo siguió sin protestar, aunque seguía temblando. En la puerta, Miguel se detuvo y se agachó de nuevo. «Lucía, necesito que me digas la verdad. ¿Realmente conoces a alguien llamada Carmen?» «Sí, tío. Ella era como mi abuela. Vivía conmigo desde que mi mamá se fue». «¿Y tu mamá? ¿Dónde está?» Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas otra vez. «No sé. Doña Carmen decía que estaba en el cielo, pero a veces hablaba de ti. Decía que eras bueno, que si algo le pasaba a ella, yo debía buscarte». Miguel sintió que algo se le revolvía en el estómago. No recordaba a ninguna Carmen, ni a ninguna mujer con una hija llamada Lucía. Pero la niña hablaba con tanta convicción que era imposible no creerle. «¿Cuándo desapareció doña Carmen?» «Anoche. Yo me escondí debajo de la cama cuando llegaron los hombres. Los escuché decir que tenían que encontrarte, que era importante. Después se fueron y doña Carmen no estaba». Miguel miró hacia la calle. Su chofer esperaba junto al auto, pero algo le decía que no debía irse a casa directamente. No con esta niña. No hasta saber qué estaba pasando. «¿Tienes hambre?» Lucía asintió. «Entonces vamos a conseguirte algo de comer, y después vas a contarme todo lo que sepas sobre doña Carmen y sobre tu mamá». Subieron al auto. Miguel le dijo al chofer que fuera por la ruta larga hacia su departamento. Mientras el coche se movía por las calles, observó a Lucía por el espejo retrovisor. Ella miraba por la ventana con una expresión que no era de una niña de 8 años. Era demasiado seria, demasiado cansada, y había algo más que no podía quitarse de la cabeza. Cuando ella lo llamó tío, no sonó como si lo estuviera conociendo por primera vez. Sonó como si ya hubiera dicho esa palabra antes.
muchas veces. El departamento de Miguel estaba en silencio. Lucía se había quedado dormida en el sofá después de comer 3 sándwiches y beber 2 vasos de leche. Tenía la cara limpia ahora, y eso hacía que Miguel la mirara con más atención. Había algo familiar en sus facciones que no podía identificar. Se sirvió un whisky y se sentó en su escritorio, observándola dormir. La niña se veía tan pequeña en ese sofá gigante, tan vulnerable. Le había prestado una de sus camisas como pijama y le quedaba enorme. Miguel sacó su teléfono y marcó a su asistente. «Elena, necesito que investigues algo». Discretamente. «¿Qué necesita, señor Santa Cruz?» «Una mujer llamada Carmen. No sé el apellido. Cuidaba a una niña llamada Lucía Morales. Desapareció ayer por la noche». «¿Desapareció?» «Sí. Y antes de desaparecer le dijo a la niña que me buscara si algo pasaba». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿La conoce usted?» «No tengo idea. Por eso necesito que investigues. Revisa nuestros empleados de los últimos 10 años. Busca cualquier Carmen que haya trabajado para alguna de nuestras empresas». «¿Algo más?» Miguel miró hacia Lucía. «Busca también información sobre su madre, Morales, cualquier conexión conmigo o con nuestras empresas». «Entendido. ¿Para cuándo lo necesita?» «Para mañana temprano». Colgó y se quedó pensando. ¿Por qué una niña que no conocía sabía quién era él? ¿Por qué una tal Carmen le habría dicho que lo buscara? Y sobre todo, ¿por qué se sentía responsable de ella? Lucía se movió en el sofá y murmuró algo dormida. Miguel se acercó para escuchar mejor. «Mami», susurró la niña. «Mami, ¿cuándo vuelves?» Miguel sintió una punzada extraña en el pecho. Se alejó y fue a la cocina a servirse otro whisky. Cuando regresó, Lucía tenía los ojos abiertos. «Hola», le dijo suavemente. «Hola, tío. ¿Ya amaneció?» «No, todavía es de noche. ¿Cómo dormiste?» «Bien. Tu casa es muy grande». Miguel se sentó en el sillón frente a ella. «Lucía, necesito que me cuentes más sobre tu mamá. ¿Cómo se llamaba?» Sandra Morales». «¿Y sabes dónde trabajaba?» Lucía se incorporó en el sofá, abrazando un cojín. Doña Carmen decía que trabajaba en una oficina muy bonita, con muchas ventanas, pero que un día la corrieron y por eso se puso muy triste. ¿Te dijo de qué oficina? No, solo que era de un señor muy importante, y que ese señor... Lucía se detuvo. «¿Qué pasa? ¿Puedes decirme?» Doña Carmen decía que ese señor era mi papá. Miguel casi se ahoga con su whisky. ¿Tu papá? Sí, pero que él no sabía que yo existía y que por eso mi mami nunca me habló de él. Miguel se quedó paralizado. La niña lo miraba con esos ojos grandes y serios, esperando su reacción. «Lucía, doña Carmen te dijo quién era ese señor». «No, solo que si algo le pasaba a ella, yo tenía que buscarte a ti, porque tú me ibas a ayudar. Pero eso no significa que yo sea...» «Lo sé», lo interrumpió Lucía. «Doña Carmen me explicó que hay muchos señores importantes que pueden ayudar a los niños, que no todos son papás». Miguel se sintió aliviado y confundido al mismo tiempo. La niña hablaba con una madurez que no correspondía a su edad. «¿Cómo murió tu mamá?» «Se enfermó. Yo tenía 5 años. Tosía mucho y se puso muy flaca. Un día doña Carmen me dijo que mi mami se había ido al cielo». «¿Y desde entonces vives con Carmen?» «Sí, ella me cuidaba muy bien. Me enseñó a leer y a escribir. Y me contaba historias de mi mamá». Miguel se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él, llena de luces. ¿Cuántas mujeres habían trabajado en sus empresas en los últimos años? ¿Cuántas podrían haber tenido una hija? Se dio vuelta hacia Lucía. «¿Tienes alguna foto de tu mamá?» Lucía negó con la cabeza. Doña Carmen tenía una, pero los hombres se llevaron todo cuando vinieron por ella. Miguel regresó a su lugar. «Lucía, ¿puedes describir a tu mamá?» Era bonita. Tenía el pelo largo y negro, como el mío, y los ojos café. Doña Carmen decía que yo me parecía mucho a ella. Miguel la estudió otra vez. El pelo negro, los ojos café, la nariz pequeña. Había algo ahí que lo inquietaba. «¿Sabes qué año nació tu mamá?» «No, pero doña Carmen decía que era muy joven cuando me tuvo, como de 20 años.
Miguel hizo cálculos mentales. Si Lucía tenía 8 años y su madre la tuvo a los 20, Sandra Morales habría nacido alrededor de 1997. Eso la habría hecho trabajar en sus empresas entre 2015 y 2020, justo los años en que él había tenido más aventuras casuales. Se levantó abruptamente. «Necesito hacer unas llamadas. ¿Puedes volver a dormir?» «Sí, tío». Miguel fue a su oficina y cerró la puerta. Marcó otro número. «Roberto, soy Miguel. Necesito que investigues algo esta misma noche». La llamada llegó a las 6 de la mañana. Miguel apenas había dormido 2 horas. «¿Santa Cruz?» «Habla». «Soy Carla Villaseñor. Tenemos que hablar». Miguel reconoció la voz de inmediato. La periodista investigativa que llevaba años metiéndose en sus asuntos, buscando cualquier escándalo que pudiera publicar. «No tengo nada que hablar contigo, Carla». «Claro que sí. Se trata de la niña que apareció anoche en el restaurante». Miguel se incorporó en la cama. «¿Cómo sabes de eso?» «Es mi trabajo saberlo. ¿Puedo ir a tu oficina o prefieres que publique lo que tengo sin confirmarlo contigo?» Miguel miró hacia la sala. Lucía seguía durmiendo en el sofá. «En mi oficina. 1 hora». «Perfecto». Colgó y se fue a duchar. Cuando salió, Lucía estaba despierta, viendo televisión. «Buenos días, tío». «Buenos días. ¿Tienes hambre?» «Sí». Miguel preparó huevos revueltos y tostadas. Mientras desayunaban, observó a la niña. A la luz del día, las similitudes que había notado la noche anterior eran más evidentes. La forma de la cara, el gesto al masticar, incluso la manera de inclinar la cabeza cuando pensaba. «Lucía, tengo que ir a trabajar. ¿Te parece bien quedarte aquí con Elena? Es mi asistente. ¿No puedo ir contigo? Es mejor que descanses. Ayer fue un día muy difícil». Lucía asintió, pero Miguel notó que estaba preocupada. «No me voy a ir sin avisarte. ¿Está bien? Si tengo que salir, te voy a decir». «¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». 1 hora después, Miguel estaba en su oficina esperando a Carla. Elena había llegado temprano y se había quedado con Lucía en el departamento. Carla entró sin tocar, como siempre. «Te ves cansado, Miguel. ¿Qué quieres?» Carla se sentó frente a su escritorio y sacó una grabadora. Información sobre Sandra Morales. Miguel sintió que se le helaba la sangre. «No sé quién es esa persona». «¿En serio? Porque tengo información que dice lo contrario». Carla abrió una carpeta y sacó varios documentos. Sandra Morales. Trabajó en Santa Cruz Construcciones entre enero y marzo de 2017, secretaria ejecutiva. Fue despedida por conducta inapropiada. Miguel mantuvo la cara inexpresiva, pero por dentro sentía que todo se desmoronaba. Contrata muchas secretarias. No recuerdo a todas. Esta sí la vas a recordar, porque según mis fuentes, mantuviste una relación con ella, y porque cuando la despediste, ella estaba embarazada. Esos son especulaciones. ¿En serio? Carla sacó otro papel. Tengo copia de un email que ella le mandó a Recursos Humanos. Decía que estaba esperando un hijo tuyo y que necesitaba hablar contigo. Miguel se quedó callado. La respuesta de RH fue que si volvía a contactar a la empresa o a ti personalmente, la iban a demandar por acoso. Yo no sabía nada de ese email. Claro que no, porque tu departamento de RH se encarga de filtrar ese tipo de problemas. Carla guardó los documentos. Sandra Morales murió hace 3 años. Cáncer. Dejó una hija de 8 años que se llama Lucía. ¿Te suena familiar? Miguel se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Qué quieres, Carla? La verdad. ¿Es tu hija? No lo sé. ¿No lo sabes o no quieres saberlo? Miguel se dio vuelta. No sabía que Sandra estaba embarazada. Si hubiera sabido... ¿Qué? ¿La habrías ayudado? ¿O la habrías hecho desaparecer como has hecho con otros problemas? No soy un monstruo. Entonces demuéstralo. Hazte la prueba de paternidad. Miguel regresó a su escritorio. ¿Y si lo hago? ¿Qué ganas tú con esto? Una historia. Pero también... Carla se detuvo. También quiero ver si realmente has cambiado. ¿Por qué te importa? Porque esa niña no tiene a nadie más. Y porque Sandra Morales era buena persona. Se merecía algo mejor que ser despedida y amenazada. Miguel la miró con atención. Había algo diferente en el tono de Carla, menos agresivo, más personal.
¿La conocías? Trabajamos juntas antes de que entrara a tu empresa. Era inteligente y ambiciosa. Quería estudiar periodismo. ¿Por eso estás tan interesada en esto? En parte, pero también porque si esa niña es tu hija, tiene derecho a saberlo, y tiene derecho a una vida mejor que la que ha tenido. Miguel se quedó pensando. Por primera vez, Carla no parecía estar ahí solo para atacarlo. ¿Cómo sé que no vas a usar esto para destruirme? No lo sabes, pero tampoco tienes otra opción. Porque si no te haces cargo de ella, yo voy a publicar toda la historia, y no va a ser muy linda para tu reputación. Miguel suspiró. Dame 24 horas. Tienes 12. Carla se levantó y caminó hacia la puerta. Miguel, por una vez en tu vida, haz lo correcto. ¿Y cómo sé cuál es lo correcto? Fácil. Pregúntate qué habrías querido que hicieran contigo si hubieras sido esa niña. Roberto llegó a la oficina 2 horas después de que Carla se fuera. Era un investigador privado que había trabajado para Miguel durante años, resolviendo problemas que requerían discreción. ¿Qué encontraste? Roberto abrió su laptop y sacó una carpeta. Sandra Morales, 25 años cuando murió. Trabajó efectivamente en Santa Cruz Construcciones por 3 meses en 2017, secretaria del departamento ejecutivo. Miguel se sirvió un café mientras Roberto hablaba. Después de que la despidieron, trabajó en trabajos temporales. Limpieza, mesera, niñera. Nada estable. Vivía en un departamento pequeño en la colonia Doctores con su hija. ¿Y Carmen? Carmen Herrera, 62 años. Era vecina de Sandra. Cuando Sandra enfermó, Carmen se hizo cargo de Lucía de manera informal. No hay documentos legales de adopción ni nada oficial. Roberto pasó a la siguiente página. Aquí está lo interesante. Carmen trabajó en servicios de limpieza para varias empresas, incluyendo Santa Cruz Inmobiliaria, entre 2018 y 2020. Miguel levantó la vista. ¿En cuál edificio? Este. Limpiaba las oficinas ejecutivas, incluyendo la tuya. Miguel se quedó pensando. Una mujer mayor, callada, que entraba temprano y se iba antes de que él llegara. Podría haberla visto cientos de veces sin notarla realmente. ¿Y qué pasó con ella? Desapareció hace 2 noches. Sus vecinos dicen que llegaron unos hombres preguntando por ella. Nadie los había visto antes. Roberto cerró la laptop. Miguel, hay algo más. Encontré estos en el departamento de Carmen. Sacó una bolsa de plástico con varios papeles dentro. Los vecinos me dejaron entrar antes de que llegara la policía. Carmen guardaba cosas de Sandra, cartas, fotos, documentos. Miguel tomó la bolsa. Adentro había una foto de una mujer joven con una niña pequeña. La mujer tenía efectivamente el pelo negro y los ojos café que Lucía había descrito. ¿Es ella? Eso parece. Y mira esto. Roberto sacó una carta arrugada. Es de Sandra, dirigida a ti. Nunca la envió. Miguel tomó la carta con manos temblorosas. La letra era pequeña y cuidadosa. Señor Santa Cruz, sé que probablemente no se acuerda de mí, pero trabajé en su empresa por 3 meses el año pasado. Necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Estoy esperando un bebé y creo que usted es el padre. No quiero dinero ni causarle problemas. Solo quiero que sepa que existe y que si algún día quiere conocerlo, estaré dispuesta a que hablemos. Mi número de teléfono es... La carta estaba sin terminar. ¿Por qué nunca la envió? Según Carmen, Sandra se enteró de lo que había pasado con otras empleadas que habían intentado contactarte, las amenazas legales, los despidos. Se asustó. Miguel dejó la carta sobre el escritorio. ¿Hay más? Sí. Carmen le contaba a Lucía sobre ti. Le decía que era su papá, pero que no sabías que ella existía. Le enseñó fotos tuyas de periódicos y revistas. ¿Por qué haría eso? Porque Sandra se lo pidió antes de morir. Quería que su hija supiera quién era su padre, pero también quería protegerla de ti. Miguel se sintió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Protegerla de mí? Sandra tenía miedo de que si sabías de la niña, intentaras quitársela. O peor, que la lastimaras para evitar el escándalo. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía moviéndose como si nada hubiera cambiado. Pero para él, todo era diferente. Roberto, necesito que hagas algo más. Dime.
Encuentra a los hombres que se llevaron a Carmen y averigua si ella sigue viva. ¿Crees que tiene que ver contigo? No lo sé, pero es demasiada coincidencia. Carmen desaparece y 2 días después, Lucía aparece buscándome. Roberto guardó sus cosas. Miguel, hay algo que no te he dicho. ¿Qué? Carmen dejó un video. Para Lucía. Está en su teléfono. Roberto sacó un teléfono viejo y rayado. ¿Lo has visto? No. Está protegido con contraseña. Pero Carmen le dijo a una vecina que era muy importante, que si algo le pasaba, el video era para la niña y su papá. Miguel tomó el teléfono. ¿Puedes abrir esto? Dame un par de horas. Roberto se fue y Miguel se quedó solo con la carta de Sandra. La leyó 3 veces más. Cada palabra era como una puñalada de culpa. Su teléfono sonó. Era Elena. Señor Santa Cruz, Lucía está preguntando por usted. Quiere saber cuándo va a volver. Dile que en 1 hora. ¿Está todo bien? Parece preocupada. Miguel miró la foto de Sandra y Lucía. Pregúntale si quiere que le traiga algo de comer, su comida favorita. Se lo pregunto. Hubo una pausa. Dice que quiere tacos de pastor y un helado de fresa. Miguel sonrió por primera vez en todo el día. Dile que se los voy a traer. Colgó y guardó la carta en su cajón. Mañana se haría la prueba de paternidad, pero ya sabía cuál iba a ser el resultado. Miguel llegó al departamento con tacos de pastor y helado de fresa. Lucía lo esperaba sentada en el sofá, viendo caricaturas. Cuando lo vio entrar, sus ojos se iluminaron. «¿Trajiste tacos?» «Los mejores de la ciudad», dijo Miguel, sentándose junto a ella. Comieron en silencio por un rato. Miguel la observaba mientras ella devoraba los tacos con una sonrisa en la cara. Era la primera vez que la veía realmente feliz. «Tío, ¿ya encontraste a doña Carmen?» Miguel se tensó. Roberto había llamado 1 hora antes con malas noticias. Carmen había aparecido en un hospital público, golpeada y confundida. No recordaba nada de lo que había pasado. «Estamos trabajando en eso, Lucía. ¿Puedo ir a verla?» «Todavía está muy enferma. Cuando esté mejor te llevo». Lucía terminó su taco y se limpió las manos. «Tío, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué me estás ayudando?» Doña Carmen decía que los señores importantes no ayudan a los niños como yo. Miguel dejó su taco a medias. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que posiblemente era su padre? ¿Cómo decirle que había vivido toda su vida sin saber que él existía? A veces los adultos cometemos errores, Lucía, y a veces, cuando nos damos cuenta de esos errores, tratamos de arreglarlos. ¿Qué error cometiste tú? Miguel se quedó callado. La niña lo miraba con esos ojos grandes y serios, esperando una respuesta honesta. Tal vez no cuidé bien a alguien que era importante. ¿A mi mamá? La pregunta lo golpeó como un rayo. ¿Por qué preguntas eso? Porque doña Carmen a veces lloraba cuando hablaba de mi mamá, y decía que los papás deberían cuidar a sus hijos, pero que algunos no sabían cómo. Miguel sintió que se le cerraba la garganta. Lucía, ¿te gustaría saber quién es tu papá? Doña Carmen me dijo que estaba muerto. ¿Y si no estuviera muerto? ¿Y si estuviera vivo pero no supiera que tú existes? Lucía se quedó pensando, masticando despacio. ¿Eso es posible? Sí, es posible. ¿Y si él se enterara de que existo, me querría conocer? Miguel sintió que algo se le rompía por dentro. Creo que sí. Creo que querría conocerte mucho. Lucía terminó su helado y se acurrucó junto a Miguel. ¿Crees que mi papá es bueno? ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces tengo miedo. Doña Carmen decía que era bueno, pero otras personas decían que los papás que no están con sus hijos son malos. Miguel la abrazó sin pensar. Tu papá no es malo, Lucía. Solo no sabía que existías. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Miguel respiró profundo. Porque lo conozco. Al día siguiente, Miguel fue al laboratorio temprano. El médico le explicó el procedimiento y le tomó muestras de sangre. También había llevado un vaso que había usado Lucía para obtener su ADN. ¿Cuándo tengo los resultados? En 48 horas. Pero por lo que me cuenta, señor Santa Cruz, hay muchas similitudes físicas evidentes. Miguel regresó a su oficina a esperar. No podía concentrarse en nada. Cada 5 minutos miraba su teléfono, como si eso fuera a acelerar los resultados. Carla llegó al mediodía. ¿Ya te hiciste la prueba? Sí,
¿Y? Espero resultados. Carla se sentó frente a él. Miguel, tengo que decirte algo. He estado investigando más sobre Sandra. ¿Qué encontraste? Después de que la despidieron, trató de contactarte varias veces. No solo por el embarazo, también porque estaba teniendo problemas económicos. Miguel se sintió peor. ¿Qué tipo de problemas? No podía pagar el departamento, no conseguía trabajo estable, y cuando se enfermó, no tenía dinero para medicinas. ¿Por qué no insistió en hablar conmigo? Porque tu gente le dijo que si volvía a molestarte, la iban a meter presa por extorsión. Miguel se levantó y golpeó la pared con el puño. Yo no sabía nada de eso. Lo sé, pero tu sistema funcionó perfectamente. Te protegió de cualquier problema, incluyendo a tu propia hija. El teléfono de Miguel sonó. Era el laboratorio. Señor Santa Cruz, ya tenemos los resultados. Y es positivo. Hay un 97% de probabilidad de que usted sea el padre biológico de la menor. Miguel se sentó lentamente. ¿Está seguro? Completamente seguro. ¿Necesita que le envíe el reporte oficial? Sí, gracias. Colgó y miró a Carla. Es mi hija. Carla asintió. ¿Cómo te sientes? Miguel se quedó callado por un largo rato. Como un idiota, como el peor ser humano del mundo. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. ¿Cómo le digo a una niña de 8 años que soy su papá? ¿Cómo le explico que no estuve ahí cuando su mamá se murió? ¿Cómo le pido perdón por 8 años de ausencia? Empezando por estar presente ahora. Miguel miró por la ventana. Lucía estaba en su departamento, probablemente viendo televisión, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Carla, necesito pedirte un favor. ¿Cuál? Ayúdame a decírselo. No sé cómo hacerlo solo. Por primera vez en años, Carla le sonrió. Está bien, pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? Que no vas a huir, que vas a ser el padre que ella necesita. Miguel pensó en Sandra, en todos los años perdidos, en todas las oportunidades que no había tenido. Te lo prometo. Miguel llegó al departamento con Carla. Había pasado toda la tarde pensando cómo decirle la verdad a Lucía. ¿Cómo empezar una conversación así? Elena los recibió en la puerta. Está en su cuarto, jugando con los juguetes que le compré. ¿Su cuarto? Le arreglé el cuarto de huéspedes. Pensé que estaría más cómoda. Miguel asintió. Elena siempre se adelantaba a todo. ¿Cómo se ha portado? Muy bien. Preguntó por usted varias veces. Y... Elena bajó la voz. Preguntó si se iba a quedar aquí para siempre. ¿Qué le dijiste? Que eso dependía de muchas cosas, pero que mientras estuviera aquí estaría segura. Miguel y Carla entraron a la sala. Podían escuchar a Lucía hablando sola en el cuarto, inventando historias con sus muñecas. ¿Cómo empiezo?, le preguntó Miguel a Carla. Con la verdad. Los niños sienten cuando les mienten. Miguel fue hasta el cuarto de Lucía y tocó la puerta. ¿Puedo pasar? Sí, tío. La encontró sentada en el suelo, rodeada de muñecas y peluches. Elena le había comprado ropa nueva y se veía como una niña normal por primera vez. Hola, Lucía. ¿Te gustan tus juguetes? Sí. Elena es muy buena conmigo. Miguel se sentó en el suelo junto a ella. ¿Puedes venir a la sala? Tengo que contarte algo importante. ¿Malas noticias? No, pero es algo serio. Lucía dejó sus muñecas y lo siguió a la sala. Carla estaba sentada en el sofá, sonriendo. Hola, Lucía. Soy Carla. Soy amiga de tu tío. Hola. Lucía se sentó junto a Miguel, pero se veía nerviosa. Lucía, ¿recuerdas cuando me preguntaste sobre tu papá? Sí. Y te dije que tal vez él no sabía que existías. Sí, me acuerdo. Miguel tomó las manos de Lucía. Yo soy tu papá, Lucía. La niña lo miró sin entender. ¿Qué? Tu mamá y yo, hace muchos años, antes de que tú nacieras, nos conocimos. Y tú eres mi hija. Lucía se quedó muy quieta. ¿En serio? En serio. Me hice unas pruebas médicas para estar seguro. ¿Por eso me estás ayudando? En parte, sí. Pero también porque desde que te conocí, siento que quiero cuidarte. Lucía se soltó de sus manos y se levantó. Entonces, ¿por qué no estabas conmigo cuando mi mamá se murió? La pregunta le dolió más de lo que esperaba. Porque no sabía que existías.
Tu mamá trató de contarme, pero las personas que trabajaban conmigo no me dijeron nada. ¿Por qué? Miguel miró a Carla, buscando ayuda. A veces los adultos cometen errores muy grandes, Lucía, dijo Carla. Tu papá cometió el error de no prestar atención a las cosas importantes. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Lucía. Eso depende de ti, contestó Miguel. Si quieres, puedes quedarte conmigo, podemos ser una familia. Pero tú sabes ser papá. Miguel se rió nerviosamente. No, nunca he sido papá, pero puedo aprender. Lucía se quedó pensando por un largo rato. ¿Puedo seguir diciéndote tío? Papá se oye muy raro. Miguel sintió una mezcla de alivio y tristeza. ¿Puedes decirme cómo te sientas más cómoda? ¿Y voy a ir a la escuela? Por supuesto. ¿Y puedo ver a doña Carmen cuando esté mejor? Sí. Lucía se acercó y se sentó junto a él otra vez. ¿No te vas a cansar de mí? Nunca. ¿Y si hago travesuras? Te voy a regañar, como hacen todos los papás. ¿Y si lloro mucho? Te voy a abrazar hasta que se te pase. Lucía sonrió por primera vez desde que empezó la conversación. Está bien, pero quiero que me prometas algo. ¿Qué? Que no me vas a mandar lejos si te causo problemas. Miguel la abrazó. Te prometo que nunca te voy a mandar lejos, pase lo que pase. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Miguel y Carla hablaron en la sala. ¿Cómo te sientes? Aterrado. ¿Y si no soy bueno en esto? ¿Y si la lastimo? La vas a lastimar. Todos los padres lastiman a sus hijos de vez en cuando. Lo importante es que también la vas a amar. Miguel se sirvió un whisky. Carla, tengo que preguntarte algo. ¿Por qué me estás ayudando? Normalmente tratarías de destruirme con una historia como esta. Porque Sandra era mi amiga. Y porque esa niña se merece tener un papá, aunque sea uno que está aprendiendo. ¿Y la historia? ¿La vas a publicar? Depende de ti. Si realmente cambias, si te conviertes en el padre que ella necesita, entonces no hay historia que contar. Pero si la abandonas, no la voy a abandonar. Eso espero, porque ella ya perdió demasiado. Miguel miró hacia el cuarto de Lucía. ¿Crees que Sandra me habría perdonado? No lo sé, pero creo que le habría gustado saber que su hija no está sola. Al día siguiente, Miguel canceló todas sus reuniones. Llevó a Lucía a desayunar, después al parque, y por la tarde fueron a comprar útiles escolares. ¿En qué escuela me vas a inscribir?, preguntó Lucía mientras escogía colores. En la que tú quieras. ¿Puedo escoger una que esté cerca de aquí, para que puedas ir a verme? Miguel sonrió. Por supuesto. Por primera vez en su vida, Miguel Santa Cruz tenía algo más importante que su imperio empresarial. Tenía una hija. 3 meses después, Miguel estaba sentado en una sala de juzgado, sudando bajo su traje más conservador. A su lado, su abogado revisaba documentos mientras Lucía esperaba afuera con Elena. «Recuerda, Miguel», le susurró el abogado, «van a cuestionar todo. Tu ausencia, tu estilo de vida, tu capacidad emocional. Mantente calmado». La trabajadora social entró al salón. Era una mujer de mediana edad con cara seria y una carpeta gruesa bajo el brazo. «Buenos días, señor Santa Cruz. Soy la licenciada Ramírez. Buenos días. Antes de que entre el juez, quiero repasar algunos puntos de mi evaluación». Miguel asintió. «He estado visitando a Lucía durante las últimas semanas. También he hablado con Elena, con la señora Villaseñor y con los médicos que atendieron a la niña. ¿Y? Lucía ha mostrado una mejora notable desde que vive con usted. Está más estable emocionalmente, ha subido de peso y su rendimiento en la escuela es excelente». Miguel sintió un poco de alivio. «Sin embargo, hay algunas preocupaciones». «¿Cuáles?» «Su historial personal, señor Santa Cruz. Las largas horas de trabajo, la falta de experiencia con niños y el hecho de que no supo de la existencia de Lucía durante 8 años. Eso no fue mi culpa. Lo sé, pero el sistema judicial tiene que considerar todos los factores». El juez entró. Era un hombre mayor, con barba gris y ojos cansados. «Buenos días. Estamos aquí para determinar la custodia de la menor Lucía Morales Santa Cruz». Miguel se tensó al escuchar el apellido completo. La fiscal se levantó. «Su señoría, el Estado cuestiona la capacidad del señor Santa Cruz para ejercer la patria potestad.
Durante 8 años, ignoró completamente la existencia de su hija. «Protesto», interrumpió el abogado de Miguel. «Mi cliente desconocía la existencia de la menor por causas ajenas a su voluntad. Aceptada la protesta, continúe, licenciada. Su señoría, el señor Santa Cruz, es un empresario con un horario demandante. Trabaja 12 horas diarias, viaja constantemente y no tiene experiencia previa cuidando niños». Miguel quería defenderse, pero su abogado le puso una mano en el brazo. Además, su estilo de vida previo incluye múltiples relaciones casuales, fiestas y un enfoque completamente centrado en el trabajo. La fiscal se sentó. Era el turno del abogado de Miguel. «Su señoría, mi cliente ha demostrado un cambio genuino en los últimos 3 meses. Ha reorganizado completamente su vida para incluir a Lucía». El abogado presentó documentos. «Aquí están los reportes escolares de Lucía. Ha pasado de no asistir regularmente a la escuela a tener calificaciones excelentes. Los reportes médicos muestran que su salud ha mejorado significativamente. ¿Puede el señor Santa Cruz declarar en su propia defensa?» Miguel se levantó. «Su señoría, no voy a mentir, durante 8 años no supe que tenía una hija. Y sí, mi vida estaba completamente centrada en el trabajo». El juez lo observó atentamente. «Pero desde que Lucía llegó a mi vida, todo ha cambiado. He reducido mis horas de trabajo. Cancelé un viaje de negocios a Asia porque ella tenía una presentación en la escuela. Contraté a una psicóloga para que la ayudara a procesar la pérdida de su madre». Miguel hizo una pausa. «No soy perfecto. Estoy aprendiendo a ser padre sobre la marcha. Pero amo a mi hija y haré todo lo que esté en mis manos para darle la vida que se merece. ¿Qué puede decir sobre su trabajo? ¿Seguirá siendo su prioridad? Mi trabajo me permite darle a Lucía estabilidad económica, educación y oportunidades. Pero ya no es mi única prioridad. Ella lo es». El juez volteó hacia la trabajadora social. «Licenciada Ramírez, ¿cuál es su recomendación?» «Su señoría, recomiendo custodia compartida provisional por 6 meses, con supervisión psicológica mensual». «¿Compartida con quién?» «Con el Estado, su señoría. La menor seguiría viviendo con el señor Santa Cruz, pero con seguimiento constante». El juez se quedó pensando. «¿Dónde está la menor en este momento?» «Afuera, su señoría. Quiero hablar con ella». Elena trajo a Lucía, que entró nerviosa pero con la cabeza en alto. Se veía muy pequeña en esa sala tan grande. «Hola, Lucía. ¿Sabes por qué estamos aquí?» «Sí, señor. Para decidir si me puedo quedar con mi papá». «¿Y tú qué quieres?» Lucía miró a Miguel. «Quiero quedarme con él. Al principio tenía miedo porque no sabía si realmente me quería, pero ahora sé que sí». «¿Por qué lo sabes?» «Porque cuando tuve pesadillas, se quedó despierto conmigo toda la noche, porque aprendió a hacer trenzas para peinarme, y porque cuando los niños de la escuela se burlaron de mí, fue a hablar con la directora». Miguel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Y si tiene que trabajar mucho? Entonces Elena me cuida, pero siempre vuelve a casa para cenar conmigo, y los fines de semana son solo para nosotros. ¿Hay algo que te preocupe de vivir con él?» Lucía pensó por un momento. «A veces se pone muy serio cuando habla por teléfono del trabajo, pero después me explica que está resolviendo problemas importantes». El juez sonrió por primera vez. «Gracias, Lucía. Puedes salir». Después de que Lucía se fuera, el juez se dirigió a Miguel. «Señor Santa Cruz, acepto la recomendación de la licenciada Ramírez. Custodia provisional por 6 meses, con evaluaciones mensuales». Miguel se levantó. «Gracias, su señoría. Pero le advierto, cualquier negligencia, cualquier señal de que la menor no está recibiendo el cuidado adecuado, y reconsideraré esta decisión». «Entendido». Afuera del juzgado, Lucía corrió hacia Miguel. «¿Qué dijeron?» «Que te puedes quedar conmigo». «¿Para siempre?» «Para siempre». Lucía lo abrazó tan fuerte que Miguel pensó que le iba a romper las costillas. «Te amo, papá». Era la primera vez que lo llamaba papá. «Yo también te amo, hija». 6 meses después de la audiencia, Miguel estaba sentado en el mismo juzgado, pero esta vez se sentía diferente, más relajado, más seguro. La licenciada Ramírez entró con una sonrisa en la cara. «Buenos días, señor Santa Cruz. Tengo buenas noticias». «¿Cuáles?»
Los reportes de los últimos 6 meses son excelentes. Lucía está floreciendo. Sus calificaciones son perfectas. No ha faltado ni un solo día a la escuela, y la psicóloga reporta un progreso emocional significativo. Miguel sintió que se le quitaba un peso de encima. Eso significa que voy a recomendar al juez que le otorgue la custodia completa. El juez entró y revisó los documentos que tenía frente a él. Señor Santa Cruz, he leído todos los reportes. La transformación de Lucía en estos meses ha sido notable. Gracias, su señoría. Pero más importante aún, la transformación suya también ha sido evidente. Sus empleados reportan que ha delegado más responsabilidades, que sale temprano para estar con su hija y que incluso llevó a Lucía a la oficina el día de «lleva a tu hijo al trabajo». Miguel sonrió al recordar ese día. Lucía había estado fascinada viendo las construcciones desde la ventana de su oficina. La señora Villaseñor también envió una carta muy positiva sobre usted. ¿Carla escribió una carta? Sí. Dice que ha visto un cambio genuino en su carácter, que ha pasado de ser un hombre centrado solo en el éxito a ser un padre comprometido. El juez cerró la carpeta. Por lo tanto, otorgo la custodia completa de la menor Lucía Morales Santa Cruz a su padre biológico, Miguel Santa Cruz Herrera. Miguel se levantó. Gracias, su señoría. Felicidades, señor Santa Cruz. Y cuide bien a esa niña. Lo haré. Afuera del juzgado, Lucía esperaba con Elena y Carla. Cuando vio salir a Miguel con una sonrisa, supo inmediatamente cuál había sido la decisión. «¡Ganamos!», gritó corriendo hacia él. «¡Ganamos!», confirmó Miguel, levantándola del suelo. Carla se acercó a felicitarlo. «¿Cómo te sientes?» «Aliviado, asustado, feliz, todo al mismo tiempo». «¿Y ahora qué?». Miguel miró a Lucía, que estaba platicando emocionada con Elena sobre celebrar con helado. «Ahora aprendo a ser el padre que ella se merece, para siempre». Esa noche, Miguel estaba en su oficina en casa revisando unos contratos cuando Lucía entró en pijama. «Papá, ¿estás trabajando otra vez?» «Solo un poco. ¿Por qué no estás dormida?» «No puedo dormir. Estoy muy emocionada». Miguel cerró su laptop. «¿Por qué?» «Porque ahora es oficial. Eres mi papá de verdad. Siempre he sido tu papá de verdad, Lucía. Desde el día que naciste». Lucía se subió a su regazo. «¿Pero no es diferente ahora? ¿Ahora que el juez lo dijo?» Miguel pensó por un momento. «Tal vez un poco. Ahora nadie puede decir que no perteneces aquí. ¿Y tú? ¿Te sientes diferente?» «Sí, me siento completo, como si hubiera estado esperando toda mi vida sin saber qué esperaba». Lucía se acomodó contra su pecho. «¿Crees que mi mamá estaría contenta?» «¿Por qué preguntas eso?» «Porque a veces siento que ella nos está viendo, y espero que esté feliz de que finalmente nos encontramos». Miguel abrazó a su hija más fuerte. «Estoy seguro de que está feliz. Y estoy seguro de que está orgullosa de la niña increíble que eres. ¿Puedo dormir contigo esta noche? Es la primera noche de ser tu hija oficial». Miguel se rió. «Está bien, pero solo por esta noche». Al día siguiente, Miguel llegó tarde a la oficina. Elena lo esperaba con café y una sonrisa. «¿Cómo se siente tener la custodia completa?» «Como si hubiera ganado la lotería». «¿Y qué va a cambiar ahora?» Miguel se sentó en su escritorio y miró por la ventana. Podía ver la escuela de Lucía desde ahí. Nada. Todo ya cambió hace meses. Su secretaria tocó la puerta. «Señor Santa Cruz, tiene una junta con los inversionistas japoneses en 1 hora. Cancélala». «Señor, que la programen para mañana. Hoy voy a salir temprano». «¿Puedo preguntar por qué?» Miguel sonrió. «Porque mi hija tiene una obra de teatro en la escuela y no me la voy a perder». Esa tarde, Miguel estaba sentado en primera fila del auditorio de la escuela, grabando con su teléfono mientras Lucía actuaba como una flor en la obra de primavera. Otros padres lo reconocían y murmuraban sorprendidos de verlo ahí. Miguel Santa Cruz, el empresario más poderoso de la ciudad, viendo una obra escolar como cualquier padre normal. Cuando terminó la función, Lucía corrió hacia él. «¿Viste mi actuación? Fuiste la mejor flor del escenario». «¿En serio?». «En serio. Estoy muy orgulloso de ti». Lucía lo abrazó. «Papá, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto?» «¿Qué?». «Que ya no tengo que preocuparme de quedarme sola,
porque sé que siempre vas a estar aquí. Miguel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Siempre, hija, siempre voy a estar aquí. Caminaron juntos hacia el auto, padre e hija, finalmente unidos por la ley, pero más importante aún, unidos por el amor. 2 años después, Miguel estaba parado junto a su auto, observando a Lucía caminar hacia los portones de la escuela primaria Benito Juárez. Ya no era la niña asustada y desnutrida que había aparecido en el restaurante. Ahora tenía 10 años, llevaba su uniforme impecable y caminaba con la confianza de alguien que sabe que tiene un lugar en el mundo. «¡Papá!», le gritó desde la entrada, volteándose para saludarlo con la mano. Miguel le devolvió el saludo, sonriendo. Algunos otros padres lo miraban con curiosidad. Todavía les parecía extraño ver al empresario más poderoso de la ciudad haciendo la fila de la escuela como cualquier papá normal. «Señor Santa Cruz», se acercó la directora. «¿Podríamos hablar un momento?» «Por supuesto. Es sobre Lucía. Los maestros están muy impresionados con ella. Sus calificaciones son excelentes, pero más que eso, es una líder natural. Ayuda a los niños nuevos, defiende a los que sufren bullying». Miguel sintió orgullo expandirse en su pecho. «Ella siempre ha sido especial. Queremos proponerla para el programa de estudiantes destacados. Incluye actividades extracurriculares, mentorías y posibles becas para secundaria. ¿Qué opina ella?» «Está emocionada, pero dice que quiere hablarlo con usted primero». Miguel sonrió. Esa era su hija, independiente pero respetuosa. «Hablaré con ella esta noche». Cuando Lucía salió de clases, corrió hacia él como hacía todos los días. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó Miguel mientras le abría la puerta del auto. «Bien, la maestra nos enseñó sobre volcanes y María José se puso a llorar porque sus papás se van a divorciar». «¿Y qué hiciste?». «Le dije que a veces los papás se separan, pero que eso no significa que no la quieran. Y le conté que mi mamá está en el cielo, pero que tú apareciste para cuidarme». Miguel sintió esa punzada familiar en el pecho cuando Lucía mencionaba a Sandra. «¿Te ayudó eso?». «Sí. Dejó de llorar y me dijo que era afortunada de tener un papá que me quiere tanto». Durante el camino a casa, Miguel le contó sobre la propuesta de la directora. «¿Te gustaría participar en ese programa? ¿Significa más tarea?». «Probablemente. Y tendría que quedarme más tiempo en la escuela». «Algunas veces sí». Lucía se quedó pensando. «Pero tú podrías recogerme más tarde». «Siempre». «Entonces sí quiero». En casa, mientras Lucía hacía su tarea en la mesa del comedor, Miguel revisaba emails en su laptop. Su horario había cambiado completamente. Ya no trabajaba hasta las 9 de la noche. A las 6 cerraba la laptop y se dedicaba a Lucía. Elena entró con 2 vasos de leche. «¿Cómo le fue hoy a la señorita?». «Muy bien. La van a invitar al programa de estudiantes destacados». «No me sorprende. Es muy inteligente». Elena se acercó a Miguel. «Señor, tengo que decirle algo. Han llamado de Tokio. Los inversionistas quieren reunirse la próxima semana». «¿Qué día?». «Miércoles». Miguel revisó su calendario mental. «No puedo. Lucía tiene su festival de primavera ese día». «Señor, es una reunión muy importante. Podrían cerrar el contrato más grande del año». Miguel miró a Lucía concentrada en sus sumas y restas. «Elena, programa la reunión para el jueves. Si no pueden ese día, que busquen a alguien más». «¿Está seguro?». «Completamente seguro». Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Miguel salió a la terraza con un whisky. La ciudad se extendía ante él, brillando con miles de luces. Hace 3 años, esto era todo lo que tenía. Edificios, contratos, dinero. Su teléfono sonó. Era Carla. «¿Cómo están?». «Bien, Lucía está en el programa de estudiantes destacados». «No me sorprende. Es muy lista». «¿Cómo van las cosas en el periódico?». «Bien. De hecho, estoy escribiendo un artículo sobre empresarios que han cambiado sus prioridades por la familia». Miguel se rió. «¿Y vas a incluirme?». «Tal vez. Depende de si me das una buena entrevista». «¿De qué quieres que hable?». «De cómo es Miguel Santa Cruz el papá, comparado con Miguel Santa Cruz el empresario». Miguel pensó por un momento. El empresario era exitoso, pero estaba vacío. El papá es exitoso y está completo. «¿No extrañas tu vida anterior?».
La libertad, las fiestas, el poder absoluto. A veces extraño la simplicidad, cuando solo tenía que preocuparme por mí mismo, pero no cambiaría lo que tengo ahora por nada del mundo. ¿Ni por el contrato más grande de tu carrera? Miguel miró hacia el cuarto de Lucía. Ni por el contrato más grande del universo. Después de colgar, Miguel entró a revisar a Lucía. Estaba dormida, abrazando el oso de peluche que él le había regalado en su primer día de escuela. Se sentó en la orilla de la cama y la observó dormir. Era increíble cómo alguien tan pequeño había cambiado completamente su mundo. «Buenas noches, hija», le susurró, dándole un beso en la frente. «Buenas noches, papá», murmuró Lucía sin abrir los ojos. Miguel sonrió. Incluso dormida siempre tenía la última palabra. Al día siguiente, cuando dejó a Lucía en la escuela, ella se despidió como siempre, corriendo hacia la entrada, volteándose en el portón y saludándolo con la mano. Pero esta vez, después de saludar, le gritó: «Te amo, papá». «Yo también te amo», le gritó de vuelta. Los otros padres los miraron sonriendo. Ya se habían acostumbrado a ver al poderoso Miguel Santa Cruz comportándose como cualquier papá enamorado de su hija. Miguel subió a su auto y manejó hacia la oficina, pensando en que esa noche tenían que estudiar para el examen de ciencias de Lucía. No podía imaginar una vida mejor. ¿Te emocionó la historia de Miguel y Lucía? Esta transformación de un empresario exitoso, pero vacío, a un padre completamente entregado, nos demuestra que nunca es tarde para cambiar nuestras prioridades. Miguel pasó de ser alguien que solo se preocupaba por contratos y dinero a descubrir que el amor de una hija puede transformar completamente una vida. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con esa persona que necesita recordar qué es lo realmente importante en la vida. La historia de Lucía nos enseña que los niños tienen una capacidad increíble para perdonar y amar, incluso cuando los adultos hemos fallado. ¿Crees que Miguel logró convertirse en el padre que Lucía merecía desde el principio? Si quieres seguir viendo más historias que nos recuerden el poder del amor familiar y la segunda oportunidad, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo.